Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Emin Gubens y Ilsu Demirci volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Era una fría tarde en Estambul, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el Bósforo. El destino unía silenciosamente a dos personas en una misma historia. Ilsu Demirci acababa de terminar un ajetreado día de rodaje y tenía la costumbre de pasear por la orilla. Amaba el silencio, lejos del bullicio de la multitud, se concentraba escuchando únicamente el sonido de las olas. Al mismo tiempo, Emin Gubens, un actor cansado que regresaba de un proyecto, había detenido su coche en la orilla del Bósforo y contemplaba el paisaje durante un rato. Todo en su vida transcurría a toda velocidad, pero el vacío que sentía en su interior era incontenible. Esa noche, sus caminos se cruzaron. Una ráfaga de viento dispersó el cuaderno que Ilsu sostenía en la mano. Las páginas cayeron al suelo. Emin se agachó de inmediato para recogerlas. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse por un instante. «Gracias», dijo Ilsu, ligeramente sorprendida pero con calma. Emin sonrió. «En realidad, le debemos este encuentro al viento». Esta sencilla frase encendió una chispa inesperada en ambos. Con el paso de los días, esta coincidencia se convirtió en encuentros planeados. Paseos por la playa, charlas tomando café, largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Ambos habían encontrado refugio el uno en el otro. Ilsu vio el lado fuerte y a la vez frágil de Emin. Emin, a su vez, estaba descubriendo las profundas emociones ocultas bajo la calma de Ilsu. Una tarde, mientras caminaban bajo la lluvia por el puente de Gálata, Emin se detuvo. «Te estoy contando cosas que no le he contado a nadie en todo este tiempo», dijo. Ilsu lo miró fijamente. «Quizás por primera vez en mucho tiempo, te estoy escuchando de verdad». En ese momento, su vínculo era mucho más que una simple amistad. Pero como toda gran historia, la suya no fue fácil. Una agenda laboral frenética, ritmos de vida diferentes y las sombras del pasado. A veces se distanciaban, a veces guardaban silencio. Pero cada reencuentro era más fuerte. Una noche, Emin tomó la mano de Ilsu a la orilla del mar. «Esta historia no es una coincidencia», dijo. Ilsu sonrió levemente. Quizás el destino solo estaba esperando el momento adecuado. Y en ese instante, Estambul fue testigo de su amor silencioso pero profundo. Un amor tempestuoso, apasionado, pero sereno, una historia donde dos corazones se encuentran, donde se completan en lugar de estar perdidos. Estambul era diferente aquella noche, el viento soplaba con fuerza, una fina niebla se arremolinaba sobre el Bósforo. La ciudad parecía sumida en el silencio, como si supiera que dos personas estaban a punto de acercarse. Ilsu Demirci se había marchado temprano de una fiesta. Estaba experimentando uno de esos momentos en los que se siente sola incluso entre la multitud. El sonido de sus tacones resonaba en el pavimento, y la inquietud que sentía la condujo hacia la orilla.
Al mismo tiempo, Emin Gubens había aparcado su coche en la carretera costera tras una larga reunión. Permaneció inmóvil al volante un rato. No podía ni conducir ni quedarse quieto. Y de nuevo, el destino los reunió en el mismo lugar. Mientras Ilsu miraba hacia el mar, oyó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Emin. Esta vez no era una coincidencia, ambos sentían que estos encuentros ya no eran casuales. «Otra vez tú», dijo Ilsu con una leve sonrisa. Emin no apartó la vista de ella mientras se acercaba. «Creo que la ciudad nos atrae al mismo lugar». La atmósfera entre ellos era diferente esta vez, más intensa, más silenciosa, más inevitable. Permanecieron en silencio un rato. Solo miraban el mar, pero incluso el silencio estaba cargado de significado, frases no dichas, emociones reprimidas, dos corazones que se acercaban. Emin se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros a Ilsu. Incluso este simple gesto redujo ligeramente la distancia entre ellos. «¿Tienes frío?», dijo. Ilsu asintió levemente, pero no le devolvió la chaqueta. «Quizás un poco». En ese instante, sus miradas se cruzaron. Esta mirada era diferente a todos los encuentros anteriores. Había una cercanía más profunda, más abierta, más peligrosa entre ellos. Emin dio otro paso hacia adelante. «¿Sabes cuánto tiempo llevamos sintiendo esto?». La voz de Ilsu era casi un susurro. «No lo sé, pero ya no vamos a huir». El viento se intensificó, su cabello se enredó. La distancia entre ellas casi desapareció. El mundo parecía haberse desvanecido, solo quedaban dos personas y la intensa atracción que las unía. Emin tomó la mano de Ilsu. Ese contacto no fue simple, fue como un reconocimiento, una aceptación, una entrega. «Esto no será fácil», dijo Emin. Ilsu respondió sin apartar la mirada, «Nada fácil se siente así». Y en ese instante, el vínculo entre ellas trascendió las palabras. Se acercaron aún más, sus sentimientos ya no estaban ocultos ni reprimidos. Un instante en que dos corazones se sintieron atraídos por el mismo ritmo. En una fría noche de Estambul, dos personas eligieron refugiarse la una en la otra. No había pasado, ni futuro, solo la intensidad de ese momento. Y esta historia comenzó a escribirse en silencio, justo en medio de un comienzo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.